En el programa pasado hablábamos de la muerte del neoliberalismo. Decíamos que el neoliberalismo está agonizando y está muriendo lentamente. Yo tuve una respuesta de un amigo y le pido que cuando lo vayan a hacer, lo hagan a través de YouTube. Y voy a aprovechar para que las personas se inscriban, le den me gusta y accionen la campanita. Pero además, hagan comentarios, porque eso nos permite avanzar. Juan Ramón Guzmán decía que era una irresponsabilidad mía decir que el neoliberalismo estaba agonizando. Pero yo reconozco la posición que él tiene, porque él está analizando la situación desde una sola perspectiva, que es la inversión. Soy Tito Olivo y como toda la semana venimos a través de la Pepa en la geopolítica con un análisis de la geopolítica que está viviendo el mundo en este momento. A partir de ahora vamos a analizar desde una perspectiva política qué es lo que está pasando y por qué real y efectivamente el neoliberalismo está muriendo. Analizábamos que la economía está en una crisis y es una crisis geopolítica igual a la que se vivió con el keynesianismo. El keynesianismo que analizaba la economía a través de la demanda agregada. Y a partir de la demanda agregada, que no es más que el PIB, como decía el profesor Carlitos Acquasiati, mi querido profesor, que ya no está entre nosotros, era igual al consumo privado, o sea, la inversión privada, al gasto público, que era el gasto del gobierno, más el sector externo, que era las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, a partir de ahí, Keynes hace un análisis planteando la productividad marginal del capital, que no es más que el producto esperado que se tiene al invertir una unidad más de capital, manteniendo fija los factores de trabajo y de tierra. O sea, esa unidad más de inversión te va a dar una productividad mayor o una producción mayor esperada del capital. Marx, para su análisis, parte, aunque muchos no lo crean, del análisis marxiano de la economía a partir del trabajo productivo e improductivo, de análisis de la acumulación que tiene el capital. Pero eso es otro análisis que haremos en su momento. ¿Qué pasó? El keynesianismo entró en una crisis cuando en términos geopolíticos se da la guerra del Yom Kippur en el año 1973, que ya eso lo hemos analizado aquí, y después la guerra de Irán e Irak en el año 1979. Para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando y por qué estoy hablando de que el neoliberalismo está agonizando y está muriendo. En el año de 1973, el barril de petróleo costaba $2.50, antes de la crisis del Yom Kippur. Ese barril, si se trae a precio de hoy, el barril de petróleo, si lo multiplicamos por $7.12, que es el valor de $1, o sea, tú puedes adquirir hoy con $7.12 lo que tú adquirías con $1. Entonces, si multiplicamos eso, nos va a dar un promedio de $18.25 el barril de petróleo. Y si nos vamos
al precio que subió el barril de petróleo, que fueron 11 dólares con 50 después de la guerra del Yom Kippur, tendríamos un valor aproximado de 81 dólares con 88 centavos el precio del barril de petróleo. Ahora, ¿qué pasa? Los escenarios que se están dando en la guerra de Oriente Medio y lo que se está viviendo con la guerra del este europeo, tenemos que se está configurando, aunque ha habido una reducción en el tema del crecimiento de la inflación y que se preveía un aterrizaje suave de la economía. Ahora, ¿qué está pasando en términos económicos que nos puede llevar a lo que sucedió en los 70 con el incremento a finales de los 70 y principios de los 80 con el incremento de la deuda, pero también con los niveles de esta inflación, que no es más que estancamiento económico con altos niveles inflacionarios? ¿Qué nos puede dar? Vemos que con la operación especial, cuando se inicia, el barril de petróleo cruzó los 120 dólares, muy por encima al precio de hoy, que es 81 dólares con 88 centavos, que se llegó en el año 1973. O sea, los 11 dólares con 50 serían 81 dólares con 88 centavos de hoy. ¿Qué pasa? Que pueda producir eso o pueda afectar aún más. Si los israelíes atacan a Irán y le atacan el petróleo de Irán, Irán ha amenazado que puede bombardear los países del Golfo Pérsico, árabes, productores de petróleo, que le permitan volar a Israel, su cielo, utilizar el espacio aéreo para atacar a Irán. Esto dañaría la infraestructura petrolera de esos países y ya no van a ser los 3 millones de barriles de petróleo de Irán que se van a sacar de circulación porque Arabia Saudita pudiera entregar esos 3 millones, o lo mismo Estados Unidos, que es el principal país productor de petróleo, y que Estados Unidos necesita el precio entre mayores de 50, entre 60 y 70 dólares, que es lo que se está manejando hoy para mantener sus niveles inflacionarios bajos. ¿Qué puede pasar? Que al Irán bombardear los países petroleros, la infraestructura petrolera de los países petroleros del Golfo Pérsico, el petróleo va a subir por encima de los 81 dólares, por encima de los 80, por encima de los 90. Y esto va a romper el aterrizaje suave que tiene la economía norteamericana y muchas economías del mundo, y lo va a retrotraer a una situación de inflación, pero con bajos niveles de inversión, porque se va a caer la inversión. Cuando Keynes analizó la economía, no tomó en cuenta la variable energética, porque la variable energética era una variable fija. Los costos de la energía eran muy bajos. Y Estados Unidos presionaba para eso, para que los costos energéticos fueran bajos, porque eso le mantenía mayores niveles de productividad a su economía. Y eso le insuflaba el dinamismo económico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se da esa situación, que Keynes no había analizado el tema energético, sino que lo que analizaba era la productividad marginal del capital, o sea, la productividad que tenía el capital en la inversión, sin tomar en consideración los costes energéticos, que tienen un gran peso en la economía. En ese momento, la inflación se daba solamente cuando había dinamismo económico. Por lo tanto,
Keynes planteaba que el Estado, cuando había inflación, debía intervenir en la economía subiendo la tasa de interés bancaria para sacar dinero de manos del público, reducir la demanda y reducir la inversión pública, porque eso iba a traer una reducción de la demanda, que es lo que se ha estado haciendo en la economía. Ahora mismo en Estados Unidos, aquí vemos la intervención del Estado, que está al margen del decálogo del consenso de Washington, que le quiero decir a Juan Ramón que se lea el decálogo del consenso de Washington, que son 10 medidas que plantea el neoliberalismo para gestionar la economía. Entonces, los norteamericanos, pues, intervienen a través de la tasa de interés bancaria, subiéndola para frenar la demanda y reducir la inversión pública o el gasto público. Este nuevo modelo que se está gestionando se llama neokeynesianismo, que no es más que una mezcla del keynesianismo, de la intervención del Estado, con el neoliberalismo, planteando la inversión privada solamente y que el Estado se enfoque en lo que tiene que ver en la intervención para romper los ciclos, en medidas estatales que tengan que ver para reducir o aumentar la demanda. Entonces, ¿qué se plantea hoy? Que si Israel, y por eso Estados Unidos está muy centrado en que Israel no vaya a bombardear las plantas nucleares, ni que bombardee las refinerías de petróleo o los pozos petroleros que tienen que ver con las exportaciones de Irán, sino que se haga una operación quirúrgica en la medida que se pueda bombardear las plantas de refinación interna de Irán, o una operación quirúrgica donde se mate al presidente de Irán o a una de las principales figuras de la revolución iraní, y que esto se quede ahí y que tenga otra respuesta limitada de Irán. Ahora, ¿qué ha pasado? Irán ha amenazado que si se le permite volar por los cielos de Irán, de cada una de estas naciones, ellos van a atacar y van a romper. Pero tiene otra bajo la manga, que es cerrar el estrecho de Hormuz y el estrecho que comunica al Mar Rojo, donde por el estrecho de Hormuz pasan más de 20 millones de barriles de petróleo, alrededor de un 20, un 25% de la demanda de petróleo mundial, pero por el Mar Rojo, ahí circulan alrededor de 5 millones y tantos barriles de petróleo, que tiene Irán a los hutíes, que son aliados de ellos, y están combatiendo, dominan a Yemen, y pueden cerrar ese estrecho. Ante esa situación, tenemos un barril de petróleo que puede ir a los $120 el barril. Y ahí ya definitivamente colapsa el neoliberalismo, tiende a eliminarse el neoliberalismo. Ante esa situación, vemos que tenemos una disyuntiva dentro de lo que tenemos un pensamiento de izquierda. Tenemos que hacer planteamientos que permita el dinamismo económico dentro de nuestra economía. Y es ahí donde yo he planteado y sigo sosteniendo que el Estado tiene que intervenir en las economías, invirtiendo primero en aquellas áreas donde el sector privado no quiere invertir. Una muestra de eso puede ser el desarrollo del cultivo del nopal en la República Dominicana, que no tiene costumbre de utilizar o comer el nopal. El nopal no es más que la tuna de España. Con eso se pueden fabricar productos de belleza y de la salud, tanto para combatir la diabetes como para mejorar la presencia física de la persona. El nopal también, la semilla se puede utilizar para sacarle el aceite y producir biodiesel. Es una serie de componentes, pero te mejora la calidad del suelo porque es de la planta que absorbe más CO2. El CO2 mejora, da vida
mejora la calidad del suelo, pero en grandes cantidades como nosotros lo hemos estado haciendo con la revolución industrial, nosotros hemos estado explotando el CO2 que el mundo le ha costado cientos de millones de años atraparlo y convertirlo en combustible, ya sea en petróleo, ya sea en carbón, y eso genera problemas, porque estamos explotando aún más de la cantidad que es la adecuada. Y es por eso que se han planteado ir a energías renovables, la utilización de energías renovables para reducir el impacto negativo que ha tenido el CO2 o la contaminación por gases de efectos invernaderos para la producción de energía, o el transporte, que es la parte de la energía química que se utiliza. Entonces, ¿qué se plantea en este momento? En este momento tenemos que, si se da esa situación, el petróleo se va a disparar y vamos a vivir los efectos de un estancamiento económico con altos niveles inflacionarios, ya desde la óptica del neoliberalismo, que lo utilizaron en aquel momento para enfrentar el keynesianismo y decir que había que buscar una solución, ya no por el lado de la demanda, como lo analizaba Keynes, que analizaba la economía a partir de la demanda agregada, sino por el lado de la oferta, como lo ha seguido haciendo el neoliberalismo, pero ya con la oferta ahora y controlando también los ciclos económicos a través del Estado. Entonces vienen los efectos que se conoce como un neo-keynesianismo sin una participación profunda del Estado. Entonces eso es lo que se está viviendo hoy en la economía global, una situación compleja que nos puede llevar a la década de los 70, 80, pero ya desde una óptica neoliberal. ¿Y por qué lo digo? Bueno, la deuda pública global es de más de 300 billones de dólares y eso va creciendo. La deuda de Estados Unidos hoy está por encima de los 35 billones de dólares. Paul Krugman dice que la deuda de Estados Unidos de más de 35 billones de dólares es impagable. Paul Krugman, que es neo-keynesiano y que es premio Nobel de la economía, dice es impagable. Y además Estados Unidos no tiene por qué pagar esa deuda. Paul Krugman ha estado hablando y vemos que si tiene esa deuda de más de 35 billones de dólares y que nuestros estados están sobreendeudados, hay que buscar una nueva forma de producir y una nueva forma de que los estados tengan ganancias sin incrementar los impuestos y sin tener que incrementar los salarios, porque eso le baja la competitividad. ¿Y cómo se haría? Introduciendo un modelo económico donde el Estado, el sector privado y los obreros sean socios en partes más o menos iguales y que el Estado no tenga que invertir, tenga que nombrar los gestores, los que van, los CEO de las empresas que van a gestionar esas empresas, sino que sea entre el capital y el trabajo, que se nombre, para que no se pongan administradores que vayan a llenar de empleo no productivo. Aquí hablaríamos de la improductividad del capital desde una óptica keynesiana, pero también desde una óptica marxista, y que se mantenga, y que la productividad del trabajador esté a final del periodo cuando se repartan las utilidades. Muchas gracias, soy Tito Olivo, y como toda la semana vengo en la pepa con la geopolítica. Le pido a ustedes que
le den a la campanita, se inscriban y opinen. Muchas gracias.